Seguimos en Juliaca y ahora estamos con Berta Gutiérrez, que es locutora de Radio Fama. ¿Cómo está, Berta? Un saludo para Full Ritmo. Hola, ¿cómo están, chicos de Full Ritmo? Nosotros aquí súper contentos, como verán, bueno, ya preparados para estas fiestas de hoy, 3 de mayo, también preparándonos para el 8 de mayo, que es el Día de la Madre, súper contentos. Berta, me cuentan que tú, aparte de una buena locutora de Radio Fama, eres actriz, eres la Magali Solier de Juliaca. Cuéntame. Bueno, muchas gracias por todo, pero mira, no, aparte de ser actriz, bueno, también me han descubierto aquí en Radio Fama, ¿no? Y es un honor de verdad trabajar y estar con el público, sobre todo, es lo que más me encanta. ¿Cuántas películas ya has grabado ya? Bueno, ya hemos grabado ya hasta el momento 2, donde yo he participado notoriamente, y bueno, son 3, pero en los 2 que se ve notoriamente mi participación. ¿Cuáles son los nombres de la película? Primero en el Juanito, el huerfanito, si se recuerdan, donde tuve la participación de Margarita, hice el papel de Margarita, hermana mayor de Juanito, para la que se escapa en el bote, en los caballos y todo ello. ¿Y quiénes son el director de los cineastas que han grabado esta película? De Juanito el huerfanito fue don Flaviano Quispechaña, donde él, pues no, me descubrió aquí en Fama, me dijo, oiga, pues señorita, ¿por qué no tú también participas? Y la hice bien, y desde ese momento ya pues, ahora estoy con otro director, que es el señor Randolfo Mamani Mogrovejo, en la película Macario, el sentir de los pobres. Una película realmente muy bonita, donde todo el Perú va a estar enterado ya muy pronto, porque recién estamos iniciando con lo que es, estamos empezando ya a difundir el séptimo año. ¿Y las locaciones, a dónde las están haciendo las locaciones? ¿Alrededor, el mismo Juliaca, bueno, Puno? Como el departamento de Puno tiene locaciones realmente maravillosas. Tenemos, sí. Hemos grabado también en el lago Titicaca. Mira, en las Islas Los Surus. Sí, en Los Surus, hemos estado hoy en el medio. Hubo bastantes experiencias bonitas, cerros muy bonitos, donde, o sea, distintas locaciones en los diferentes distritos que tiene el departamento. Y ya pues ya pueden verla en esta película, muy bonita. ¿Y en la radio cuántos años tienes en la radio? En la radio ya tengo como 7 a 8 años de experiencia, profesionalmente 7 años. ¿Y actualmente estás trabajando con Jenson Mesa? Estoy trabajando con lo que viene a ser Sonia Morales, la espectadora, Felipe Corita Príncipes también, estoy también con Jason Mesa, Amaral, estoy con Coralí y otras agrupaciones. Y anteriormente, ¿qué artista, qué anécdota o a quién recuerdas, una artista famosa? A Sonia Morales. Sonia Morales. Sonia Morales, una persona que realmente viene por acá, por Juliaca, que se viene a pie y súper buena onda, súper buena gente. Y te cuento, tienes una paisana, tú eres de Juliaca, apenas Juliaca. Hay una paisana en Lima que está dando la hora, que se llama Evelyn Maraza. Evelyn Maraza, salúdala, porque ella ve este programita también por internet, la entrevisté la vez pasada. Muy bien, saludos para ti, Evelyn Maraza, sobre todo agradecerte de todo corazón por los años de dedicatoria que has tenido también hacia mi persona, me puliste, gracias de todo corazón a ti. Y bueno, aquí en Juliaca trabajando en Radio Fama, ahora de 6 de la mañana a 9 de la mañana, un beso, Evelyn, y cuida a Sergio, Raulito, a tú sabes quién y a tu papá. Como locutora de una radio muy prestigiosa, muy importante acá en Juliaca, ¿qué le aconsejarías a los nuevos valores del arte, del folclore? Y si hay un artista en Lima, por ejemplo, que quiere venirse a Juliaca, ¿cómo haría? No sé, ¿a dónde iría? ¿Con quién se comunicaría? Artistas que quieran venir a Juliaca siempre a Radio Fama. Si no es Radio Fama, imposible. Además, bueno, ser humildes, no ser como son, no parecer humildes. No hay que ser, ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Berta. Sí, no. Yo me muestro como soy y me gusta estar con el público. Al pueblo le gusta la humildad, ¿no? Porque hay unos artistas que suben y ¿por qué bajan? Y ellos dicen, ¿por qué voy a bajar? Porque son sobrados, ¿sí o no? Así es, porque llegan y se creen y les tenemos que atender como reyes. No es así, no es así. Muy buena respuesta, Berta. Y te deseo lo mejor y quizás de aquí a un par de meses venga de nuevo a Juliaca y ya hagas otra película. Despídete para Full Ritmo y para todo el Perú y el mundo, amigo. Claro, muchas gracias, más bien, Full Ritmo, cuídense, los queremos mucho, un beso para ustedes y les recibimos con mucho cariño en la ciudad de Los Vientos, Juliaca, tierra donde yo he nacido, donde muchos artistas también vienen naciendo. Y suerte para ustedes. Gracias, suerte, amiga. Sí, suerte.